Buenas a todos, compañeros. Con respecto a la tarea que tenemos para hoy, referente a los eventos históricos que influyeron en la construcción del derecho, en esta materia de historia del derecho, sobre la antigüedad, escogí el tema de el Antiguo Egipto. Escogí este tema porque considero que tiene ciertas connotaciones interesantes para traer a colación en esta actividad. Se indica que el antiguo Egipto es una civilización de la antigüedad con evidencias en el presente. ¿Cómo se evidencia en el presente? En el territorio se nota que existió esa civilización en su arquitectura, en su filosofía. Arquitectura, evidentemente, las pirámides egipcias es un evento que es fehaciente para confirmar la existencia de esta civilización. Surgió aproximadamente hacia el 13.000 y 10.000 antes de Cristo. Se ubicó en el norte de África. Allí fueron ubicadas sus tribus con una particularidad bien especial que fue una civilización que se construyó, se edificó sobre el río Nilo, es decir, que es extensa porque todas las ciudades fueron edificadas alrededor de ese río para aprovechar este cuerpo hídrico. Para describir sobre el Antiguo Egipto, considero yo que debemos hablar sobre cómo el desarrollo de su agricultura, las primeras aldeas, la unificación de Egipto, los faraones y los asentamientos urbanos. Pero mi idea es centrarme en los faraones. No obstante, para dar una idea de qué fue lo que sucedió, qué acaeció en esa antigua civilización, vamos a hablar un poco sobre cada uno de los aspectos que acabo de mencionar. El antiguo Egipto, el desarrollo de la agricultura, como dije anteriormente, se desarrolló o se inició sobre el río Nilo. Esto lo usaban para sus cultivos, para su reguío, fue usado también para hacerse sedentarias. Ese fue el gran inicio de la civilización egipcia, fue ser sedentario. A partir de allí se fusionan en una sociedad compacta, compleja, en donde se construyó una cultura que eran cerradas y que, a pesar de que había interacciones con otras culturas, siempre permaneció intacta la forma en que ellos desarrollaron su actividad. Es decir, se centraron principalmente en una actividad agropecuaria por la gran ventaja que tenían sobre el río Nilo. Las primeras aldeas se desarrollaron o se crearon en lo que se llamó el Alto Egipto y el Bajo Egipto. En ese desarrollo de esas aldeas, formaron pequeñas aldeas agrarias que, como se menciona ahí, sirvió el río para ese florecimiento de estas culturas. Los pobladores aprendieron a manejar el río. Una vez se inundaba, cuando se secaba esas inundaciones, aprovechaban esa fertilidad o ese reguío que les dejaba el río. Esto lo conseguimos en Monguí 2023. Pasamos a la unificación de Egipto, es decir, ese Egipto alto y ese Egipto bajo, ese reino bajo, se fusionaron
para florecer mejor, para tener una mejor concepción de esta gran civilización. Cuentan los historiadores que el primer rey fue el rey Menes Omega de la primera dinastía que empieza en el periodo de empieza el periodo de las dinastías faraónica y del derecho faraónico dinástico. Es aquí donde considero la importancia de decir, allí ya empezamos a ver de que la sucesión de ese rey, la sucesión de esa dinastía, de ese faraón, siempre iban a ser sus hijos. Ahí fue donde empezamos a vislumbrar que iba a haber un reinato y que sobre esa persona era que iba a recaer la administración o el direccionamiento de esta civilización egipcia. Con esta civilización hay una marcada centralización del poder normativo, religioso, político, legal, social, organizacional y una incipiente ordenación. Como se desarrollará en el tema, es una ordenación que no tenía una planificación como tal. Entonces, esta civilización basaba o se centraba siempre en el faraón. El faraón era el rey en ese antiguo Egipto. La conquista, antes de la conquista de la nación de los persas. Al faraón se lo vincula con el dios Horus y a lo largo de la historia también pasaron a ser considerados descendientes del dios Ra. Es decir, ellos siempre estaban involucrados con esa divinidad, con esa forma religiosa. Aunque los faraones tenían ciertos aspectos sobre el poder, como su corona, el cetro, el trono, la barba postiza, eran elementos especiales que ellos siempre usaban. Existía una estructura social, económicamente jerarquizada, es decir, siempre había las personas que se identificaban por esa jerarquía dentro de dentro de esa estructura social, política y económica que se observaban con su vestido, las edificaciones, las viviendas donde ellos tenían, la vestimenta y las tumbas. Ellos consideraban que no había que hacerle tanto hincapié a la vivienda donde ellos quedaban, porque eso era para vivir una época corta de su tiempo y que la mayor parte la iban a pasar cuando pasaban a la muerte. Por eso los endiosaban una vez muertos, por eso las pirámides egipcias es que han existido o se han mantenido en la antigüedad por la concepción de cómo fueron hechas, para que cuando el faraón muriese, allí permanecieran sus restos por el tiempo. El faraón fue el supremo hacedor de Egipto. Era sin duda dueño de todos los destinos de los súbditos. Era el regidor del orden cósmico y de su propia conducta humana y divina interlocutor de los dioses. Por lo tanto, vemos que esta, como se mencionó, era un tipo de dios, era un dios en la tierra. Eh, Tenía potestad para nombrar todos los sacerdotes, los generales, los víceres, que eran unos tipos de consejeros para la época. Es decir, que este señor tenía todo el poder para hacer en esa gran civilización. Entonces, yo les agradezco, compañero, por haberme escuchado en esta actividad. Muchísimas gracias.